aspectos ahora característicos de la ley de Ohm y de las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, para comenzar, necesitaría que algún voluntario de todos los que están acá, ¿sí?, nos comenten de manera muy, muy conceptual qué es la ley de Ohm, ¿sí? ¿Qué es la ley de Ohm? ¿Cómo se define? ¿Para qué tipos de elementos se puede considerar la ley de Ohm? ¿Sí? A ver, algún voluntario que Levante se la anime mano. a abrir el micrófono y a dar una breve explicación sobre la ley de Ohm, como para comenzar la clase de hoy y que no sea únicamente algo monótono de parte de los profes hacia ustedes, ¿sí? ¿Puedo decir qué dice la ley de Ohm? A ver, Juan Cruz, sí, Sí. adelante. Si no me equivoco, decía que la intensidad de la corriente era directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. La intensidad de la corriente era directamente proporcional a la tensión y dijo inversamente. Proporcional a la resistencia de ello. Esto que está acá, quiere decir. Sí, si no me equivoco. Bien. Entonces, vamos a comenzar a refrescar algunos conceptos, digamos, que se vinculan, ¿no?, con la ley de Ohm. Esta ley, ¿sí? ¿En dónde es válida, digamos? La corriente I, ¿sí? Esta corriente, ¿sí? ¿Sobre dónde tiene que estar circulando? Y esta B, ¿qué es en sí esta B? ¿Qué era en sí esta B? Yo voy a dibujar un elemento, ¿sí? En este caso, un elemento resistivo ideal, ¿sí? Entonces, un elemento resistivo ideal. ¿Qué significa esto? ¿Cómo tiene que ser el comportamiento, ¿sí?, de este elemento que yo propuse acá para que justamente esta ley sea válida, ¿sí? Recuerdan que había una condición, ¿sí?, para que esta ley sea cumplida. A ver, yo de paso voy a dibujar acá, voy a representar esta corriente, que sería la que está circulando sobre nuestro elemento. Que el circuito sea lineal, dice Lautaro Scalera. Bueno, que el circuito sea lineal. ¿Qué significa que el circuito sea lineal? A ver, la ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm es una ley que aplica, digamos, al elemento, ¿sí? Luego nosotros seguramente vamos a calcular corrientes totales, corrientes sobre una rama en particular, ¿sí? Pero lo primero que hay que tener bien en mente es en dónde estamos aplicando nosotros la ley de Ohm, ¿sí? Y la ley de Ohm, ¿sí?, tiene que ser válida para, como decía el compañero, para los elementos que tengan un comportamiento lineal, ¿sí? Para los elementos que tengan un comportamiento lineal. Entonces, si cada uno de los elementos, ¿sí?, de nuestro circuito tiene un comportamiento lineal, lo que vamos a poder hacer nosotros es encontrar una resistencia total, una resistencia equivalente, y a partir de ahí calcular, por ejemplo, la corriente total y luego la corriente en cada uno de los elementos, ¿sí?
pero los que tienen que ser lineales son justamente estos elementos, ¿sí? Y esta corriente I, entonces, es la corriente que está circulando a través de nuestro elemento, y esta B que estaba acá, ¿sí? Que estuvimos hablando en varias oportunidades, que el sentido, digamos, la definición más correcta de este parámetro era la diferencia de potencial eléctrico, ¿sí? La diferencia de potencial eléctrico, ¿sí? Comúnmente lo que conocemos como tensión. ¿Bien? Entonces ahora sí podemos definir que la corriente va a ser igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia. Lo que estaba diciendo el compañero, la intensidad de la corriente eléctrica entonces es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Sí? Entonces, esto, ¿sí? Esto nos está definiendo con una resistencia que no varía, nos está definiendo el comportamiento lineal de nuestro circuito, ¿sí? Nos está diciendo que B es igual a I por R, ¿sí? Nos define el comportamiento lineal de nuestro circuito. En este caso, de nuestra resistencia. ¿Bien? Ahora, solo con esto podemos digamos, resolver diversos circuitos. ¿Cuáles eran, a ver, las otras dos leyes características que hemos estado estudiando en este tiempo? Esto está claro, ¿no, chicos? Esto es importante que quede claro, ¿sí? Lo del comportamiento lineal. ¿Bien? ¿Esto está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Si la resistencia no fuese Sí, constante, profe. por ejemplo, podría Sí, ser profe. algo así. Entonces, al aplicar la ley de Ohm, estaría cometiendo un error, ¿sí? Así que eso es importantísimo. Bien, ¿cuáles eran las otras dos leyes que hemos estado estudiando durante este tiempo? La primera y segunda ley de Kirchhoff. La primera y la segunda ley de Kirchhoff, así es. No sé por qué no puedo borrar este. Bien, la primera ley de Kirchhoff, a ver, ¿qué nos decía la primera ley de Kirchhoff? De que todas las corrientes que entran en un nodo son iguales a todas las corrientes que salen de ese nodo. Bien, eso sería, digamos, una interpretación, ¿sí? de la ley, es correcto, ¿sí? Claramente es correcto. La primera ley de Kirchhoff, lo que nos enunciaba es que la sumatoria de todas las corrientes, en un nodo, ¿sí? Es igual a 0. Bien, entonces tenemos la sumatoria de todas las corrientes en un nodo igual a 0. ¿Sí? Esto, de una manera, digamos, un poquito más formal de representar esto, era de la siguiente manera. La sumatoria de todas las corrientes, es decir, de las corrientes I1 hasta la corriente IN, la sumatoria de todas las corrientes tiene que ser igual a 0. Bien. Lo que decía nuestra compañera
¿sí? Dicho, digamos, dándole una interpretación a esto, es que la sumatoria de todas las corrientes, por así decirlo, entrantes, tiene que ser igual a la sumatoria de todas las corrientes salientes, ¿sí? Recuerden que esto que está acá son sumas algebraicas, ¿sí? Entonces nosotros, cuando analicemos un determinado circuito, ¿sí? Y podamos determinar los sentidos de circulación de las corrientes, vamos a darnos cuenta que algunas corrientes serán entrantes y otras corrientes serán salientes, ¿sí? Entonces, a las corrientes que son entrantes podemos tomarlas positivas, a las salientes como negativas o viceversa, ¿sí? O viceversa. ¿Por qué me refiero con esto? Porque fíjense en que en la definición estricta yo acá estoy suponiendo como si todas las corrientes fuesen salientes, ¿sí? En realidad, acá yo no estoy teniendo en cuenta cada uno de los sentidos de estas corrientes, sino que cuando analicemos un circuito en particular, vamos a decir, no, a ver, si la corriente es entrante, yo la voy a suponer positiva. Si la corriente es saliente, la voy a considerar negativa, ¿sí? Y a partir de ahí comienzo a resolver lo que tenga que resolver. ¿Está claro con esto entonces? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. y para comenzar ahora con la resolución de algunos ejercicios, nos falta definir, repasar un poquitito, muy brevemente, qué nos decía la segunda ley de Kirchhoff, ¿sí? ¿Qué nos decía la segunda ley de Kirchhoff? A ver, ¿algún voluntario? Decía que tomando cualquier punto del circuito, la suma de las tensiones que pasaba por ese punto tenía que ser igual a cero. Tomando todas las tensiones. A ver, yo voy a definir un circuito cualquiera, ¿sí? Un circuito cualquiera. Con un montón de elementos. ¿Sí? Tenemos ahí un circuito cualquiera con un montón de elementos. Entonces, lo que decía nuestro compañero, ¿podés repetirlo? Sí, que tomando cualquier punto del circuito, Vamos a suponer, a ver, vamos a considerar este punto acá. todas las tensiones que salgan, que toda la tensión que salga y que vuelva a entrar tiene que ser igual a cero, la suma. Bueno, vamos a repasar ahí algunos conceptos, ¿sí? La diferencia de potencial, ¿sí? La tensión, era justamente lo que a nosotros nos permite obtener un flujo ordenado de cargas, ¿sí? Es decir, de intensidad de la corriente eléctrica. Por lo tanto, lo que sería tensión, ¿sí? La diferencia de potencial, ¿sí? La diferencia, imagínense, en dos alturas distintas, ¿sí? La diferencia de potencial es algo, digamos, que está fijo, ¿sí? No es ni que circula, ni que se mueve, ni nada por el estilo, ¿sí? Justamente es una diferencia de potencial. Bien, y a partir de esa diferencia de potencial eléctrico yo puedo obtener un flujo ordenado de cargas, es decir, corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, lo que nos plantea la segunda ley de Kirchhoff, ¿sí? Que está
yo entiendo lo que está queriendo decir el compañero, vamos a formalizarlo, es que la sumatoria, ¿sí?, de todas las tensiones en un lazo, es decir, en cualquier camino cerrado, debe ser igual a 0. ¿Sí? Esa es la definición que ustedes tienen que manejar de la segunda ley de Kirchhoff. ¿Sí? La sumatoria de todas las tensiones en cualquier camino eléctrico tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, lo que decía nuestro compañero es lo siguiente. Bien, si yo arranco considerando el potencial que tengo, por ejemplo, en este punto, ¿sí?, yo recorriendo cualquier camino cerrado, ¿sí?, recorriendo cualquier camino cerrado, yo tengo que verificar, ¿sí?, que la sumatoria de todas las tensiones en cualquier camino cerrado sea igual a 0. ¿Sí? Acá yo estoy graficando algunos caminos, ¿sí?, pero la segunda ley de Kirchhoff hace referencia a todo camino cerrado. ¿Sí? Esa es la definición precisa de lazo eléctrico. ¿Sí? Cuando yo comienzo en un punto y retorno, ¿sí?, por cualquiera por cualquiera de los caminos que tengo para retornar, estoy recorriendo un lazo eléctrico. ¿Sí? Ahora, se me borró el circuito. Bueno, ahora, ¿cuál es la diferencia, a ver, entre un elemento activo y un elemento pasivo? A ver si algún compañero nos brinda esta definición, así ya comenzamos con la resolución. ¿Esto quedó claro, chicos? Este repaso. Todo esto Sí. ustedes lo tienen desarrollado en los apuntes, ¿sí? Lo han estado trabajando digamos, en los distintos espacios, ya sea conmigo, con el profe Salazar, con el profe Bottiglieri, ¿sí? Es importante que manejen estos conceptos. Bien, ahora podemos hacer una definición de elementos activos y elementos pasivos. Es decir, fíjense en lo siguiente. Yo tengo un elemento, ¿sí? Vamos a suponer, yo tengo un resistor y acá tengo una fuente de tensión, ¿sí? Ahora, ¿yo cómo sé que un elemento sea activo, ¿sí?, o que un elemento sea pasivo? Supónganse en que en este elemento, en el resistor, yo tengo una diferencia de potencial de este estilo, ¿sí? Y en la fuente de tensión también tengo una diferencia de potencial de este estilo, ¿sí? Entonces, en el elemento pasivo, ¿sí?, el elemento pasivo, que era todo aquel elemento que consumía o almacenaba energía, ¿sí? ¿Cómo era la circulación? Ahí estoy leyendo lo que dice Winkler. El elemento activo es el que nos va a suministrar energía, el pasivo el que consume o almacena, ¿sí? Y entonces, ¿cómo será la circulación de la corriente en este elemento que dijimos que es un elemento pasivo? ¿Sí? Ustedes piensen que la tensión era la capacidad justamente de generar trabajo eléctrico, es decir, la capacidad de que las cargas
comiencen a circular y tengamos corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, la circulación de la corriente en los elementos pasivos la vamos a tener desde el potencial mayor hacia el potencial menor, ¿sí? Sí, profe. Esa es la circulación, Sí. la circulación de corriente en un elemento pasivo, y en un elemento activo nos está suministrando energía, entonces estamos obteniendo mayor potencial, ¿sí? Estoy dando un salto en mi potencial eléctrico. ¿Bien? Imagínense que esto fuesen como escaleritas. Son escaleritas, ¿sí? Entonces, en los elementos pasivos yo voy bajando las escaleritas, y en los elementos activos voy subiendo las escaleritas. ¿Bien? Sí, profe. Sí, profe, Bueno. sí, profe. Bueno, excelente entonces. Profes Salazar, Potiglieri, ¿quieren acotar algo? Me parece que están los chicos. Ya están para la evaluación. Exactamente. Yo creo que Totalmente. ya estarían Tampoco para tanto. para una evaluación, ¿no? Total, ahora tenemos la presencialidad, así que Claro, no hay dudas. No hay ninguna duda. Eso hay luz verde. nos pone muy contentos. No sé si los chicos tienen alguna consulta en particular. No. Bueno, comenzamos con la resolución de los ejercicios que tenemos para hoy, entonces. Profe Salazar, Botiglieri, ¿qué opinan? Dale. Sí. Dale. ¿Se ve ahí? Sí, Sí. profe. Se ve. Fíjate que me parece que está silenciado si estás hablando. Bueno, no, justo estaba preparando todo. Ahí está, listo. Genial. Bueno, ¿este apunte lo tienen los chicos? Sí, ¿no? No, este todavía ellos no lo tienen. No. Ah, bueno. Bien, bueno, este es el apunte que seguramente pronto van a tener. Y acá tenemos el ejercicio número 1, ¿sí? Bien, en lo que van a tener que aplicar alguna de las leyes de Kirchhoff. ¿Qué ley aplicarían para poder resolver este ejercicio? La segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de La Kirchhoff. segunda, la de tensiones. Muy bien, la de tensiones o la de voltaje. Muy bien. Bien. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Y yo acá tengo planteadas las dos mallas, ¿sí? ¿Se ve? Sí, profe. Sí. Y como dice, o como dijo antes el profe, lo que voy a hacer es elegir un punto arbitrario del circuito. Yo voy a elegir este punto acá. ¿Se ve? No. Y voy a comenzar a... No se ve. No se ve. Profe. ¿El puntero lo ven? ¿Ven el puntero? No. No. Bueno, voy a arrancar desde el negativo de B1, ¿sí? Voy a arrancar a circular,
¿sí? En el sentido que yo le di a la malla, que es un sentido horario, ¿sí? Y ahí puedo tener en cuenta el signo con el que entro o con el que salgo del elemento para poder formar mi ecuación. ¿Me siguen? Sí. Yo particularmente siempre tomo el signo con el que salgo. Eso es, a gusto de cada uno, va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, para la malla 1, digo, bueno, voy a comenzar en el negativo de B1 y voy a hacer la circulación completa en la malla hasta volver al negativo en B1, ¿sí? Arranco, entonces. Cuando paso por B1, ¿con qué signo salgo? ¿Con positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces, como ven acá, yo puse malla 1, a B1 No. lo puse como positivo. No se te está viendo. Si estás escribiendo, no se te está viendo, te aviso. Por las ¿No se dudas. ve la resolución? No. No, profe. No. No, profe, solo la imagen. A ver, Si no, fíjate, puedes compartir ¿cómo era? Un jam, una pizarra de acá. ahí, Ahí sí se ve. Genial. ¿está? Perfecto. Ven que acá yo ya elegí la circulación, ¿sí? Elegí sentido horario. Y bueno, cuando paso por B1 salgo con signo positivo, ¿sí? Se ve que acá yo ya tengo hechas las ecuaciones, pero bueno, B1 es positivo. ¿Se ve eso? Sí, profe. Continúo con la circulación y al pasar por el segundo elemento que tiene esta malla, que es de 1 volt, ¿con qué signo salgo? Negativo. Negativo, ¿sí? Por lo tanto, en la ecuación se escribe menos 1 volt. Continúo la circulación, paso por el tercer elemento perteneciente a la malla 1, que es el de los 5 volt, ¿y con qué signo salgo? Negativo. Negativo nuevamente, por lo tanto, en la ecuación escribo menos 5 volt. Como al seguir recorriendo la malla 1 vuelvo al negativo de B1, completé la circulación de la malla. Y según lo que dice Kirchhoff, eso tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Sí. O sea que ¿Entiendes? eso es para descubrir. Eso es para plantear la Ahora ecuación, entendí. que es el primer término, ¿sí? Dice malla 1 y lo primero que escribí fue el planteo de la ecuación, que me quedó B1 positivo, 1 volt negativo y 5 volt negativos es igual a 0. ¿Sí? El ejercicio que me pide que encuentre el valor de B1, ¿sí? Como es una incógnita y tengo los demás valores, puedo despejarlo, ¿sí? Sí. Los negativos los paso hacia el otro lado del igual como positivos y me da que B1 vale 6 volt. ¿Sí? Si quiero verificar, lo que hago es reemplazar estos 6 volt en la ecuación original y hago la cuenta. Si 6 volt, que vale B1, menos 1 volt, 5 volt menos los 5 volt, 0. 0 es igual a 0, quiere decir que está bien. ¿Se entiende? ¿Entiende, profe? Bien. Pasamos a la malla 2. Vamos a comenzar la circulación desde el negativo de los 5 volt. ¿Sí? Pasamos por ese elemento y ¿con qué signo salimos? Con positivo. Positivo, por eso, para la ecuación de la malla 2, los 5 volt son positivos, ¿sí? Continúo la circulación por la malla 2, también en el sentido horario, y paso por el segundo elemento, el de los 2 volt, ¿y con qué signo salgo? Negativo. Negativo. Entonces anoto en mi ecuación menos 2 volt. Continúo la circulación por la malla, número 2, y paso por el tercer elemento que tiene esta malla, que es el elemento B2, ¿y con qué signo salgo? Negativo. Negativo nuevamente, entonces anoto menos lo que valga B2. Volví al negativo de los 5 volt, completé la circulación en la malla, y por lo que dice Kirchhoff, eso tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces ahí completé mi ecuación de Kirchhoff. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro cómo se resuelve? Sí, profe. Bien. Ahora lo que tengo que hacer es encontrar el valor de B2. Nuevamente, me queda una ecuación con una incógnita. 5 volt menos 2 volt son 3 volt. Y menos B2, como es negativa, la puedo pasar hacia el otro lado del igual y me da que B2 es igual a 3 volt.
Nuevamente, si quiero verificar, reemplazo estos 3 volts en la ecuación original y me quedan que 5 volts menos 2 volts son 3 volts, menos los 3 volts de B2 es igual a 0, 0 es igual a 0, se verifica. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Bueno, Sí, profe. vamos con el siguiente circuito. Acá, este circuito número 2, se los vamos a dejar para que lo resuelvan ustedes. ¿Sí? Y vamos a pasar al tercer circuito. ¿Sí? En el que me piden, dice, determine I1, I2 e I3. ¿Sí? Entonces, obviamente, ¿qué ley de Kirchhoff van a usar? La primera. La primera, la ley de corrientes. Muy bien. ¿Y qué decía la ley de corrientes? Que la suma de todas las corrientes es igual a 0. Bien, la suma de todas las corrientes en un nodo tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Si eran entrantes, el profesor había dicho que iban a ser positivas, si eran salientes, son negativas, o también podemos hacer la interpretación de todas las corrientes, la suma de las corrientes entrantes es igual a la suma de las corrientes salientes, ¿sí? De las dos maneras vamos a llegar a los mismos resultados, ¿sí? ¿Cómo planteo esto? Vamos al nodo A, ¿sí? ¿Qué corrientes están entrando o saliendo del nodo A? Tenemos a I1, entrante, la de 12 amperes saliente y la de 2 amperes saliente también, ¿sí? Entonces, como I1 es entrante, es positiva, y la de 12 y la de 2, al ser salientes, son negativas. ¿Hay alguna otra corriente involucrada en el nodo A? No. No. Entonces, eso tiene que ser igual a 0, ¿sí? Una vez que pude formar mi ecuación, me quedó una incógnita, en este caso I1. Como tengo menos 12 y menos 2, los paso hacia el otro lado del igual en forma positiva y me queda que I1 son 14 amperes. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Lo mismo hacemos ahora en el nodo B. ¿Qué corrientes están involucradas en el nodo B? Tenemos a I2 saliente, tenemos esta corriente de 14 amperes saliente y tenemos esta corriente de 12 amperes entrante. ¿Sí? Entonces, las entrantes positivas, ¿cuál van a ser en este caso? La de 12 amperes. Y las salientes I2 y la de 14 amperes son negativas, ¿sí? De esa manera llegamos a la ecuación del nodo B. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Nuevamente, tengo Sí. una ecuación con una incógnita, entonces la puedo despejar. Tengo que 12 amperes menos 14 amperes menos I2 es igual a 0. Si hago el despeje, me queda que I2 vale menos 2 amperes. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Perfecto. Lo mismo hacemos con el nodo C. ¿Sí? ¿Qué corrientes se incluyen en el nodo C? En 14 amperes entrantes, 4 amperes salientes y esta I3 también saliente. Entonces, ¿cómo queda la ecuación? 14 amperes queda positiva por ser entrante, 4 amperes queda negativa por ser saliente, e I3 queda negativa por ser saliente también, y eso es igual a 0. Otra vez me queda una incógnita, 14 menos 4 es 10, si I3 lo paso hacia el otro lado, me queda que I3 vale 10 amperes. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí. Sí. Sí, Bien, profe. perfecto. Les hago una consulta. A ver, antes de explicarlo de la otra manera, de las corrientes, la suma de las entrantes y las salientes. ¿Qué me está queriendo decir, en este caso, el negativo, o sea, que I2 sea menos 2 amperes? ¿Puedo decir algo antes de la respuesta de los chicos? Sí, sí. Estamos como es, vinculados. Yo iba a plantear exactamente la misma pregunta, profesor Salazar. A ver, algún chico que nos A ver, revele la pregunta que tenemos los dos. la verdad que yo esto no lo estudié todavía. ¿Alguien me lo puede explicar?
A ver, ¿quién levanta la mano? Voy a tener que elegir uno. A ver. Yo no, profe, yo no. Por favor. Y Yo voy a no. elegir. Y sí, no me queda otra. Cánovas, ¿está por ahí Cánovas? Sí, profe. ¿Cómo era la ¿Cómo era la pregunta? La pregunta es la siguiente. Sí, ¿Me seguiste en la explicación? sí, sí. Bien. La pregunta es, ¿por qué I2 me dio menos 2 amperes? ¿O qué me está queriendo decir ese negativo? O sea, ese menos 2. ¿Qué me está queriendo decir? Em, no sé. ¿Me lo podría volver a decir? Porque, o sea, son. La pregunta es por qué quedan negativos, básicamente, ¿no? Claro, ¿por qué la corriente quedó con un valor negativo? ¿Qué me quiere decir ese negativo? Eh, porque está saliendo del nodo. Es una Mm, posible interpretación. ¿Qué más? Lo dije en la clase presencial encima, ¿eh? A ver, Cabrera, que también me prestó mucha atención ese día. ¿Está? Y Sí, acá estoy. recién lo repetimos varias veces. Claro. ¿Puede ser que circula para el lado contrario? Exactamente. Muy bien. Muy bien. Vio, Quiere profe, le decir que presté atención. I2. Muy bien. Así me gusta. Vamos, Cabrera. Vamos, Cabrera. No nos Muy cree, bien, Cabrera. Quiere decir que I2 no es saliente, sino que es entrante. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que me dice un negativo. O sea, no se asusten sin ver un negativo en la corriente. Lo único que quiere decir es que la suposición que hicieron ustedes era equivocada y que en vez de estar en este caso saliendo, está entrando al nodo B. ¿Sí? Perfecto. Profe, ¿cómo? ¿Lo puedo explicar de vuelta? Sí, vamos de vuelta. Fíjate que I2 nos dio menos 2 amperes. ¿Sí? Sí, I2, según la flechita que tenemos en el ejercicio, es saliente en el nodo B. O claro. sea, sale del nodo B. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Lo ves eso? Sí. Ese negativo, ese menos 2 amperes que nos dio, me está queriendo decir que en realidad la flechita no debería ir para arriba, sino hacia abajo. Ah, claro. Eso es lo que me indica el negativo. Me está diciendo, la corriente no es saliente, la corriente es entrante. ¿Sí? Está bien. Sí, Eso sí. es lo que me indica un negativo en la corriente. ¿Sí? Sí, profe. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Gracias. No, de nada. Por eso, chicos, por eso es muy importante, reitero, la interpretación, ¿sí?, que le deben dar a las leyes de Kirchhoff. ¿Sí? Las leyes de Kirchhoff, por un lado, la primera ley, ¿sí?, recuerden que es aplicable, ¿sí?, en los nodos, ¿está bien? Es decir, en aquellos caminos en donde yo voy a tener una división de la corriente. ¿Sí? Se puede aplicar digamos, a un serie, pero te va a dar que la corriente va a ser igual en todo el circuito, claramente. Bien, cuando tenemos más de dos caminos, ¿sí?, recuerden que tienen que utilizar la primera ley de Kirchhoff, ¿sí?, la ley de las corrientes. Entonces, cuando la vayan a enunciar, hace un ratito uno de los compañeros enunció la suma de todas las corrientes es igual a 0. No, ¿en dónde? En un nodo, ¿sí? Porque si la suma de todas las corrientes sería igual a 0, no habría corriente en los circuitos, ¿se entiende? Entonces es en un nodo, ¿bien? Y la segunda ley de Kirchhoff, como estaba diciendo el profe Salazar, aplica a cualquier camino cerrado. En particular, las mallas en los circuitos 2D, es decir, de dos dimensiones, vendrían a ser así como todas las ventanas que nosotros visualizamos, ¿sí? Por ejemplo, en el circuito que recién acaba de resolver el profe, ¿cuántas mallas tendríamos ahí? 3. 4. 5.
5, 4, 3. 6. 4. Piensen en las ventanas. Las mallas son casos particulares de caminos cerrados. Una definición de malla es todo camino cerrado que no puede contener a otro camino cerrado. En este caso son 4. 4 mallas. Eso no quiere decir que hayan 4 lazos, ¿sí? Sino que los caminos cerrados van a ser muchos más que las mallas. ¿Se entiende a lo que me refiero? ¿Sí? Tengan en cuenta eso, la definición de malla y la definición de lazo eléctrico. ¿Bien? ¿Se ve el puntero? Ahora. Sí, ahí se está viendo. Sí. Ahí se está viendo. Para que se entienda lo que dice el profe. Si yo les digo cuántas mallas tiene una, ¿sí? 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Las vieron? Sí, sí. Ahora, si yo les pregunto Sí, profe. lazos, un lazo podría ser el externo. Un lazo podría ser este. Un lazo podría ser este. O el cuadrado. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre la malla y el lazo. El lazo son los caminos que pueden seguir los electrones, que pueden ser infinitos en este caso, ¿sí? Porque puedo seguir por acá, puedo seguir por acá. Ahora, las mallas son los caminos más pequeños y más cortos que puede hacer, que son 1, 2, 3, 4. ¿Se ve la diferencia? Sí. Sí. Profe. Sí. Bien. Bueno, entonces es importante que ustedes tengan en cuenta eso, ¿sí? Básicamente, a ver, así a manera muy conceptual, ¿sí? La primera ley de Kirchhoff nos dice que todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. ¿Bien? Yo siempre hago una pequeña comparación entre una canilla, ¿no? que tiene conectada una manguera, ¿sí? O una división, digamos, en una cañería. En el caso de los caños, si no están bien ajustados, podemos llegar a tener pérdida, ¿no? de caudal, es decir, pérdida de agua. En el caso, digamos, eso sería un error, ¿sí? Eso sería algo que no deseamos. En el caso de las corrientes eléctricas no tenemos esa desventaja, ¿sí? Todas las conexiones tienen que estar de manera satisfactoria y aisladas, ¿sí? Pero si por ahí tenemos algo que no esté tan bien aislado, no es que los electrones se van a ir del conductor y los vamos a ver volar. ¿Se entiende? Entonces, tengan eso siempre en cuenta, que es muy conceptual. Una nos dice que todo lo que entra es todo lo que sale, es decir, no se puede perder la carga. Y la segunda, también para que sea de manera así muy, muy conceptual, siempre que yo salgo desde un potencial y vuelvo al mismo punto, al ser un camino cerrado, tiene que ser igual a 0, ¿sí? Imagínense que ustedes están en una escalera, ¿sí? Deciden bajar la escalera y volver a subir al mismo escalón en el que se encontraban, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de altura? Si bajan y vuelven al mismo punto, ¿cuál será la diferencia de altura? 0. 0, exactamente. Eso nos quiere decir, entonces, la segunda ley de Kirchhoff, ¿sí? Y no interesa que vos bajes corriendo, o bajes de 2 escalones, o de un escalón, o te tires del escalón más alto al más bajo y vuelvas a subir del más bajo al más alto. Lo que importa es que en cualquier camino, ¿sí? que vos retornes tiene que ser igual a 0. Por eso la segunda ley de Kirchhoff se anuncia para cualquier camino, ¿sí? Para cualquier camino cerrado. Bueno, vamos a compartir ahora. Tengo una duda. Sí, Uriel. Explicaron recién que vieron que había menos 2 amperes, que dijeron que eso era entrante, ¿no? Estaban entrando. Sí, eso es exactamente por la convención que había tomado el profe, que las corrientes, las corrientes salientes las había considerado Mati
positivas, ¿no? En tu ejemplo. No, las salientes eran negativas, las entrantes eran positivas. El circuito, esa I2 que dio negativa, en el circuito estaba graficada como que era saliente. Saliente, sí. Bien, entonces lo que sucedería ahí, Uriel, es que ese signo menos, ¿sí? A vos te dice que en tu convención está al revés, ¿sí? Es decir, que esa corriente, considerando tu convención, está al revés, ¿sí? Entonces, si te da menos, te está queriendo decir que esa corriente que vos graficaste como saliente, en realidad está ingresando. Claro. ¿Y los otros dos datos que daban positivo, entonces esas eran salientes? Los otros dos quedaban positivos. ¿Se ve ahí lo que estoy presentando? Sí, ahí se ve, ahí se ve. Sí, profe. ¿Ven la diferencia? El menos 2 amperes lo tomo para cuando es saliente, pero ese menos, ¿qué me está queriendo decir? Que en realidad es entrante la corriente, que es la flechita roja que yo agregué, ¿se ve? Sí. Eso es lo que me quiere decir el negativo. Que en la circulación real es hacia abajo. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Queda claro, Uriel? No, y lo otro que le había dicho es que los que quedaron positivos, creo que había quedado positivo 14 amperes y 10 amperes, creo que era. Sí. ¿Esos cambian también de sentido y son entrantes? No. No, perdón, eran salientes, creo que era. Claro, o sea, porque el profe planteó la ecuación en cada nodo. A ver, mira, Mati, tenés ahí la ecuación del nodo ese que estaba preguntando Uriel. El nodo B. Entonces, fíjate que el profe dice, yo tengo 12 amperes que están ingresando, ¿sí? Sí. Tengo 12 amperes que están ingresando. Y después tengo 14 amperes en ese nodo que están saliendo. ¿Sí? Entonces tiene 12 menos los 14 amperes, ¿sí? El signo menos está considerando saliente y después pone más y 2, ¿sí? Entonces, cuando el profe resuelve esa ecuación en ese nodo, el resultado de I2 le da menos 2 amperes. Entonces, ese menos 2 significa que esa corriente I2 en realidad va en el sentido contrario, ¿sí? Esa corriente I2. Listo, ahora sí entendí. ¿Queda claro, Uriel? Sí. A ver, se podría plantear otra ecuación en ese nodo, ¿sí? Con una convención distinta a la que tomó el profe Salazar, ¿sí? Con cualquier convención que vos plantees, ¿sí? Tenés que llegar a que la sumatoria de todas las corrientes en ese nodo tiene que ser igual a 0. Profe. Sí. Daría igual si se representara con signos opuestos, ¿no? O sea, el resultado daría el mismo. Por ejemplo, si las salientes fueran en vez de positivo en negativo y las entrantes en positivo sería lo mismo. Eso es dependiendo de la convención. Cualquier convención que se opte, se tiene que verificar la primera ley de Kirchhoff. Claro. Así es. Otra manera, por ejemplo, de resolverlo, podría ser la siguiente. ¿Me permitís, Mati? Sí, igual, no sé, a ver, te pongo esto, capaz que es lo que ibas a hacer. Acá yo lo tengo resuelto de
la famosa frase de la suma de las entrantes es igual a la suma de las salientes. Exactamente. ¿Sí? Es el mismo ejercicio planteado de otra manera. Hay una frase que dice la Kirchhoff que dice que la suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del mismo. Es otra manera de ver la ley de corrientes de Kirchhoff. Acá también está planteado de esa manera y vean que llegamos a los mismos resultados. Por ejemplo, en el nodo A, yo les pregunto, ¿qué corrientes entran al nodo A? O sea, ¿qué corrientes apuntan al nodo A? En este caso, solamente I1, ¿sí? Y como dice la frase, la suma de las corrientes entrantes es igual, como no tengo otra entrante, de un lado del igual solamente va I1. Claro. Es igual a la suma de las corrientes salientes del mismo nodo. ¿Y qué corrientes salen del nodo A? 2 amperes y 12 amperes. Entonces, del otro lado del igual sumo 2 amperes y 12 amperes. Y ahí me queda la suma. Entonces, I1 tiene que ser 14 amperes. ¿Sí? En el nodo B puedo plantear lo mismo. ¿Sí? ¿Qué corrientes están entrando al nodo B? Los 12 amperes. 12 amperes. ¿Alguna otra? No. La única es la de 12 amperes. Como dice la frasecita, la suma de las corrientes que entran es igual, coloco un igual, a la suma de las que salen. ¿Y quiénes están saliendo del nodo B? Y 2 y 14 Y 2 y 14 amperes. Y 2 y 14 amperes. La sumo. Hago el despeje y matemáticamente me da que I2 es menos 2 amperes. Fíjense que llegamos al mismo resultado, ese famoso menos 2 amperes. ¿Sí? Y lo mismo podríamos hacer con el nodo C. ¿Qué corrientes están entrando al nodo C? 14 amperes. 14 amperes. La única. Eso tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen del nodo C. ¿Que cuáles van a ser? 4A. 4 amperes y 3. Y 3. 4 Es- amperes y 3. y I3. Si hago el despeje, me dice que I3 vale 10 amperes, ¿sí? Es otra manera de interpretar la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿sí? Son las dos maneras que yo tengo hecho, a ver si puedo poner para que se vean las dos, que llegamos a lo mismo. ¿Se ven ahí los dos cálculos? Sí, profe. Fíjense, si bien los planteamos de formas distintas, acá tomando signos según si eran entrantes o salientes, o acá tomando la famosa frase de la suma de las que entran es igual a la suma de las que salen, llegamos a los mismos resultados. Fíjense que I1 nos dio 14, I2 nos dio el famoso menos 2, e I3 nos da 10 amperes. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, tomen la convención que ustedes quieran, van a llegar a los mismos resultados. Lo importante es que entiendan la interpretación de la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿sí? Sí. No sé si era eso, Gerardo, lo que les ibas a... Sí, le iba a acotar lo siguiente, Uriel, que claramente va en concordancia con lo que estás diciendo. Y es justamente esto de lo que decía el profe Salazar de la interpretación. Voy a compartir un segundito, ¿sí? Dale. ¿Se ve ahí? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, es lo que yo les decía. La definición, lo que les decía anteriormente, ¿no? La definición formal, ¿sí?, de la primera ley de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de todas las corrientes, estas pueden ser la cantidad de corrientes que ustedes se imaginen, ¿sí?, hasta la corriente N, que valga N, no sé, 500, ¿sí? Este símbolo era justamente de todas las sumatorias. Sumatoria, 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 sumatoria. Entonces, la sumatoria de todas las corrientes, ¿sí?, lo estoy representando acá, la sumatoria de todas las corrientes hasta la última, supónganse que vale 500, tiene que ser igual a 0 en el nodo, ¿sí? Esa es la suma algebraica, la definición formal. Ahora, yo puedo decir ahora lo siguiente. Bien, es una suma algebraica, entonces,
claramente en un nodo no puede ser, a ver, que todo esté saliendo, porque si no, que es un punto que me está generando carga, ¿sí? ¿De dónde es que viene todo esto que está saliendo? Entonces uno dice, bien, puedo obtener la siguiente convención. Todas las corrientes, y ahora vamos a analizar el nodo B que esté acá. Todas las corrientes que sean salientes, ¿cómo? Todas las corrientes que sean salientes, Amigo, sí, No te has desmotivado, creo. ¿qué amigo, pasó? un ¿Algo chabón al principio. estabas hablando? ¿Pasó algo? No, no, Bueno, profe, me confundí. está bien. Todas las corrientes que yo estoy viendo, ¿sí? Que están siendo salientes, las puedo considerar positivas, ¿sí? Y las que están entrando, puedo considerarlas negativas. Entonces, yo acá voy a tener en el punto, en el nodo B, voy a tener los 12 amperes, por acá voy a tener la corriente I2 y por acá los 14 amperes. Entonces, con la convención esta que les estoy diciendo que todas las corrientes salientes son positivas y las entrantes son negativas, la ecuación en el nodo B nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría que 14 amperes más I2 menos los 12 amperes tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo nos quedará este pequeño sistemita? Nos queda 14 amperes menos 12 amperes, que ¿cuánto nos da eso? 2 2. amperes. 2 amperes más y 2 tiene que esto ser igual a 0. Entonces, fíjense en que esto quiere decir que la corriente I2 en realidad es menos 2 amperes. Entonces, de vuelta, la convención esta que yo tomé, ¿sí? Que esta I2 era saliente, este menos 2 me está diciendo que en realidad esta corriente tiene que ser en el sentido, en este caso, entrante al nodo y valer 2 amperes. ¿Sí? Es un tema de convención. Concordancia con lo que estaba explicando el profe Salazar. ¿Está claro esto, chicos? ¿Sí? Es importante que esto esté claro y que no haya confusiones al respecto. ¿Bien? Bueno. Mati, ¿querés agregar alguna otra cuestión de esto? No, creo que quedó bastante claro. No sé si a los chicos ya no le quedó ninguna duda. Ahí estaban preguntando en el chat si la clase la van a subir al Classroom. Pregunta Lautaro Cornets. Vamos a compartirlo así. Sí. Bueno. Bueno, entonces vamos a plantear ahora, a resolver otro ejercicio, ¿sí? En el cual ahora vamos a tener un circuito en particular y a partir de las leyes de Kirchhoff vamos a tener que encontrar distintos parámetros para el circuito en particular. ¿Bien? Bueno, vamos a compartir entonces.
Bien. ¿Tenés ahí, Mati, para ir mostrándoles el enunciado a los chicos? Es el circuito, el ejercicio 5. Sí, sí, ahí te lo comparto. Bien, ¿Se ve ahí? sí. Para que justo no sé en dónde lo dejé de todo lo que tengo acá. A ver. Ah, porque lo tengo. ¿Le querés ir leyendo el enunciado mientras yo voy buscando el archivo? Dale. Bueno, básicamente lo que hay que hacer acá es, según la lectura que hagan de los elementos en la imagen del circuito, tienen que ir completando lo que les pide en el cuadro. ¿Sí? ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Sí, sí, sí. Bien, por ejemplo, y para R1. No sé si se ve, se llega a ver. Sí, sí. Se ve, profe. Ahí. Bien. Si yo les pregunto, la corriente en R1, ¿cuál es? ¿Qué valor tiene? 5,76 miliamperes. 5,76 ohms. No, Yo, miliamper. volts. ¿Quién dijo ohms? Miliamper son. Me confundí. Está bien, perdonado. Tiene 12 volts. Muchas gracias, profe. Es generoso. ¿Quién dijo 12 volts? Apellido. Cervantes. Cervantes. Bien. Vuelvo a Son repetir. miliamper. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál es la corriente que circula por R1? 5,76 miliamper. Bien. Vamos. Son Acá hay un miliamper, error conceptual. no volt. Primero, estoy preguntando corriente. ¿Corriente qué es? ¿I o B? Y I, muy bien. ¿Qué indicios tienen ustedes de que yo estoy hablando, si no se acuerdan, si todavía no asocian las letras? Porque capaz que yo digo corriente y no lo asocian a una letra todavía. Hay otra palabrita que tal vez les ayuda a saber de qué letra estoy hablando, que es ¿qué circula? Porque yo pregunté, ¿cuál es la corriente que circula? Por la resistencia 1. ¿Qué es lo que nosotros interpretamos que se mueve en un circuito? La intensidad. La intensidad de la corriente. Claro. Muy bien. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la corriente que circula? ¿Cuál es la unidad de medida de la corriente que va a circular? ¿El ampere, el volt o el ohm? el ampere. El ampere, sí. Siempre que ustedes lean o alguien les diga que hay algo circulando en un circuito, siempre les van a estar hablando de corriente, de ampere, porque el voltaje no circula. Eso estamos todos de acuerdo y creo que los que me tuvieron en la clase presencial el otro día se los remarqué y dije, por favor, porque es un error muy común, ¿sí? El que dice, y están circulando 5 volts. No. El voltaje no circula. ¿Estamos? El voltaje está aplicado a los elementos. Lo que circula, lo que se mueve son los electrones. Entonces, siempre que hablen de circulación, de movimiento, me están hablando de corriente, ¿sí? Y lo voy a medir con amperes, sea mili, sea micro, sea con el múltiplo o submúltiplo que sea, pero me están hablando de amperes, de corriente, de intensidad de la corriente, ¿sí? ¿Queda claro eso? Perfecto. Sí. Perfecto, bien, eso porque es un error muy común, sí, no pasa nada si ahora se confunden porque recién está arrancando y como les digo, es un error muy común que al principio medio que se confundan, lo mismo que se confunden, les digo tensión. ¿En qué se mide la tensión? Volt. Volt, ¿sí? Porque normalmente uno ve la B y se acuerda de voltaje y cuando le dicen, ¿qué era la tensión? Y no lo asocian a que tensión y voltaje es lo mismo. ¿Sí?
Entonces, si me hablan de tensiones, son voltajes. Si me hablan de algo que se mueve, de algo que circula, me están hablando de corrientes, amperes. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Sí. Perfecto, perfecto, que ya lo aclaremos eso, así. Lo vamos, igual van a ver que por lo menos yo lo repito mucho porque eso quiero que quede bien clarito, el tema de la circulación. En eso no se pueden equivocar. Sí. Han habido casos que han desaprobado exámenes y mesas de exámenes por justamente expresarse de una manera incorrecta. ¿Sí? Claramente. Es lo que les decíamos, la diferencia de potencial es la capacidad de generar trabajo. Cuando les hice la comparación con la diferencia de altura en las escaleritas o en donde fuese, eso no se mueve, ¿sí? Es algo que está estático, ¿sí? Es lo que me permite a mí mover a las cargas, ¿sí? Los que fluyen son justamente las cargas, los electrones. Entonces esa es la corriente, ¿bien? La tensión, la diferencia de potencial eléctrico, es algo que está fijo punto a punto, ¿bien? Y cuando yo tengo diferencia de tensión, es como que tengo una fuerza, ¿sí? Que a mí me va a permitir un flujo ordenado de carga, ¿bien? Así que eso hay que machacarlo, 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 repetirlo, ¿sí? Y no se pueden equivocar en eso, ¿sí? Ahora, bueno, estamos recién comenzando a masticar todos estos conceptos, pero tengan presente, sí, que no es un detalle, ¿sí? No es un detalle eso. Es algo sustancial. Bueno, ¿se ve lo que estoy compartiendo o no? No. Tengo que dejar de compartir, creo. Sí, bueno, ahora sí, la introducción que estaba haciendo el profe, ¿sí? Tenemos que encontrar en este caso la corriente, ¿sí? La intensidad de la corriente eléctrica en cada uno de los elementos de este circuito y la diferencia de potencial eléctrico en cada uno de estos circuitos, ¿sí? Es decir, la tensión. La tensión. Bueno, y acá ahora comenzamos a entrar en el campo, ¿sí? de la interpretación y el buen manejo de múltiplos y submúltiplos, ¿sí? de la unidad de tensión, de la unidad de corriente, ¿sí? Me refiero con esto utilizar bien, tener bien en mente cuál es la escala de miliamper, cuál es la escala de micro, ¿sí? Cómo ir de mili a micro, de micro a mili, y etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, en este ejemplo tenemos que completar esto, ¿sí? A ver, tenemos que utilizar todo lo que hasta ahora conocemos, fuimos presentando, ¿sí? Leyes de Kirchhoff y, si también es necesario, ley de Ohm. Bien, entonces, a ver, vamos a comenzar completando esta tablita, ¿sí? Si visualizan, acá tenemos una corriente de 5.76 miliamperes. ¿Sí? Vamos a comenzar con B1. Bueno, B1, la tensión claramente la conocemos, ¿sí? Recuerden que esto está en volt, ¿sí? Entonces estos son 12 volts. Ahora, ¿cuál es la corriente que está circulando? ¿Cuál es la corriente que está circulando sobre, en este caso,
esta fuente de tensión que la denominamos D1. ¿Cuánto vale esa corriente? A ver. 5.76 volts. Corriente. Miliamper. Miliamper, exactamente. Es esta misma corriente, ya que no tenemos una división de corriente entre la fuente y entre esta medición que estamos obteniendo ahí. Entonces, como dijo acá el compañero, 5.76 miliamperes. Bien. Sobre R1, también, ¿verdad? Claro, porque está en serie. Sí. Mili, exactamente. Bien. ¿Y cuánto vale la caída de tensión en R1? 5,76 volts. Bien. Exactamente. ¿Y eso qué significa? A ver, imagínense lo siguiente, ¿no? Porque acá está, ahora entra en juego esta interpretación, ¿no? de la ley de Ohm, ¿sí? Que nos refiere justamente este I igual a B sobre R. Esto es lo mismo que BA menos BB sobre R, ¿sí? Habla justamente de esa diferencia de tensión. Entonces, fíjense, idealmente entre este punto, es decir, entre el borne, por decirlo así, positivo de la fuente, ¿sí? Que yo sé que ahí yo tengo 12 volts, ¿sí? Y considerando todo este camino ideal, que no voy a tener caída de tensión, y yo tengo en R1 una caída de tensión que vale 5,76, ¿sí? Y ahora hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto valdrá la tensión, ¿sí? A la que se encuentran R3 y R4? Y va a ser 6,24 volts. 5,76. ¿Cuánto? 6,24 volts, dijo el compañero. ¿Están Sí. seguros? Sí. Vamos a seguir analizando. Vamos con R2. Ahora vamos a volver a esta preguntita de acá. R2. ¿Sí? Acá tenemos en este punto, vamos a tener, en este punto tenemos una división de la corriente, ¿sí? Y en este nodo de acá abajo tenemos que tener, ¿qué cosa? De vuelta 5,76 miliamperes. a la salida de este nodo tenemos que tener de vuelta los 5,76 miliamperes. Bien. Y de vuelta va la pregunta, la tensión sobre R2, ¿cuánto va a valer? 5,76 volts. 5,76 volts también. ¿Sí? Fíjense en la preguntita esta tramposa que les hice recién, ¿sí? Que ustedes me dijeron, bueno, la tensión acá entre R3 y R4
vale 12 menos estos 5,76. Pero no estaban teniendo en cuenta este, R2. ¿Sí? Entonces, en R3, ahora vamos a analizar lo siguiente. Vamos a analizar este camino, esta malla, y ¿qué tendría que tener yo? Tendría que tener que 12 volt menos la tensión en R1 menos la tensión en R2 menos la tensión en R3 igual a 0. Esto es B, ¿eh? Perdón. Esto es... Ah, está bien, son 12 volts, ¿sí? Que sería B1. ¿Se entiende? ¿Por qué el signo menos? Porque dijimos que son elementos pasivos, ¿sí? Entonces, siempre que circula la corriente, vamos a tener una caída de potencial. Entonces, BR3 va a ser igual a los 12, ¿sí? Menos BR1 menos BR2. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, sí. Sí, Eso profe. nos da, Sí, sí, sí. eso nos da una tensión en BR3 de 0,48 volts. ¿Cuántos milivolts serían? 480. Bien. Entonces, en BR3 tenemos 480 milivolts. ¿Y la corriente cuánto vale? 5,76 miliamperes. Sobre R3, ¿eh? En R3. Ah, en R3. 960. ¿Qué cosa? 960 ¿qué? ¿Eh? Microamper. Ah, no, yo a ver, acá. ¿Sí? Fíjate que no podría ser 960 miliamper si nosotros está ya bien, conocemos cómo es el camino y si tenemos ingresando 576, no podemos tener, digamos, a la salida 960 mili, ¿sí? No se estaría verificando la primera ley de Kirchhoff. Bien, sobre R4, ¿qué corriente tenemos que tener? Más allá que está ahí el dato, ¿sí? Sería la corriente sobre R1, que sería la total, menos la corriente sobre R3, ¿sí? Esto nos da una corriente de 4. ¿Qué valor es ese? A ver, ¿qué valor es ese? Mili. ¿Cuántos? 4.8. 4.8. Exactamente. 4.8, 4,8. En realidad, a nosotros, a los técnicos, nos gusta utilizar el punto. 4.8 mil. Bien. ¿Y cuánto valdrá la tensión? ¿Cuánto valdrá la tensión? BR4. milivolts. Milivolts, exactamente, ¿sí? Y la interpretación más fácil es cuando nosotros decimos, y porque están en paralelo,
Exactamente, y eso saldría de recorrer, por ejemplo, este caminito eléctrico. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener que BR3 menos BR4 tiene que ser igual a 0. Entonces, BR3 igual a BR4. Claramente, ¿sí? Y acá está lo que ustedes han estado trabajando en los años anteriores, en ciclo básico, y en paralelo exactamente vamos a tener la misma tensión, ¿sí? Pero sale justamente de la interpretación de la segunda ley de Kirchhoff en este caso. ¿Bien? Eso es importante. Bueno, y R5 quedó ahí, R5 no está R5. ¿Sí? R5, el profe agregó un R5 que ahí no está. ¿Está claro esto, chicos, hasta acá? Sí, profe. Sí. Sí, Bien, profe. Sí, yo profe. lo que quiero hacer ahora, ¿sí? Es que vamos a verificar la primera ley de Kirchhoff en el nodo A. Por un lado, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a poner el punto A, ¿sí? Por acá, ¿cuánto tengo entrando? 5.76 miliamperes. Por acá tengo saliendo 960 micro. Y por acá tengo saliendo 4.8 mili. Entonces quiero que alguno me diga cuántos mili representan los 960 microamperes. 0,96. 0,26. Muy bien, muy bien. Quedó bien, quedó fácil esa, ¿no? O sea, la resta de 5,76 menos 4,80 claramente nos va a dar los 0,96 mili, ¿sí? Que pasado a la escala de micro son 960. Muy bien. Excelente, chicos. Muy bien. Bueno, vamos ahora con el último ejercicio que tenemos para el día de hoy, ¿sí? Vamos ahora con el último ejercicio. Dejo de compartir un cachito. Hasta acá ninguna consulta, nada. No. No, profe. No, profe. Una consulta. Bueno. Vamos ahora con el último. Bien, vamos a empezar a complejizar un poquito las cosas. ¿Sí? Vamos a leer el enunciado. ¿Por qué no puedo presentar? Bueno, vamos.
Bien, ahí están viendo, chicos. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, este es el último ejercicio que tenemos para el día de hoy. ¿Sí? Si lo ven, es un ejercicio un poco diferente, ¿no? A lo que venimos analizando. Así a simple vista puede parecer, digamos, un tanto complejo, pero tenemos datos, ¿sí? Tenemos datos de corrientes, tenemos algún dato de tensión, ¿sí? Todos esos datos que observamos ahí, de alguna manera, con instrumentos de medición, los pudimos llegar a medir, ¿bien? Es decir, este circuito lo vamos a plantear con leyes de Kirchhoff y ley de Ohm, utilizando cada uno de estos datos. Bien, entonces vamos a tener que encontrar, por un lado, las corrientes IAB, ¿sí? La corriente IAB es la corriente que va desde el nodo A hacia el nodo B, ¿sí? La corriente IBC es la corriente desde el nodo B al nodo C, y la corriente IDC, la corriente desde el nodo D hacia el nodo C. ¿Bien? Por otro lado, nuestro resistor R4 es un resistor ahí que ya está bastante viejo, ¿sí? Sufrió sobrecalentamiento y no podemos saber distinguir el código de colores, ¿no? Entonces tenemos que encontrar R4. Tenemos que encontrar R4. Y por otro lado, vinimos, nos mostraron el circuito y nos dijeron, bien, B2, B3 y B4 tenés que encontrar cuánto vale, ¿eh? B2, B3 y B4 tenés que encontrar cuánto vale. ¿Bien? Yo voy a proponer lo siguiente, ¿sí? En 10 minutitos, ¿sí? Son 4 menos 10. Piensen un ratito el ejercicio, ¿sí? Imagínense en cómo podríamos encontrar estas incógnitas, y ahora en 10 minutitos arrancamos con la resolución, ¿sí? Así si quieren ir a tomar algún vaso de agua, ¿sí? Porque ya venimos desde las 2:15 casi, ¿sí? Estaría bueno un break de 10 minutitos, volvemos, se plantea, se resuelve esto y por hoy finalizamos. ¿Bien? ¿Qué les parece? Buenísimo, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces a las 4, Sí, profe. comenzamos con la resolución, ¿sí? Sí, profe.